especial, el pastor Henao nos ministró sobre autoridad espiritual, mayordomía, y fue algo extraordinario. Yo me gocé, hermano, me edifiqué. Todos los pastores estábamos contentísimos como Dios ha levantado a su siervo, dándole una poderosa palabra y edificando, hermano, esas enseñanzas que citando la palabra de Dios y combinadas con la experiencia de un hombre de Dios de trayectoria, pues era una bomba atómica, hermano. Y los pastores estábamos contentos. Teníamos un grupo de 350 pastores de esa zona, y luego en abril, que tendremos la presencia del pastor José Arturo Soto y el pastor Gustavo Martínez, gloria a Dios, que tendremos la presencia de más o menos 1500 pastores, y luego en mayo estaremos en Arequipa, el sector 3, con unos 500 pastores, y luego concluiremos en Chiclayo con unos 700 pastores. Gloria al Señor, entre pastores y esposos de pastores, y ha sido un éxito, hermano, porque de esa manera algunos que no podían llegar ahora han llegado. Alabado sea el Señor. El año pasado también pudimos sectorizar la convención en 3 partes, gloria a Dios, y hemos sectorizado el centro, el norte y el sur, y arrancamos con la parte norte, luego con el sur y luego con el centro. Y por ejemplo, en la zona norte de Perú, la cantidad de hermanos que venía, hicimos como una encuesta, y vimos que a Lima iba la 5ª parte nada más de los hermanos. Pero ahora, como la convención la hicimos allá en el norte, ha ido el 100% de los hermanos, y se pudo llenar un estadio, hermano. Alabado sea el Señor. Y también para los hermanos ha sido mucho más accesible, porque es más fácil trasladar 5, éramos 10 entre los oficiales nacionales e internacionales, que trasladar miles de personas. Y de esa manera hemos hecho llegar la convención a lugares importantes, gloria a Dios, y ha sido una explosión, ha sido algo glorioso. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que estamos contentos por todo eso, hermano, porque también vengo de una gira he estado en Europa, en Serbia, viendo asuntos de la impresión de la revista Impacto Evangelístico, que se va a imprimir el 5 de abril. Se están imprimiendo en 3 idiomas, en el idioma español, en el idioma italiano y en el inglés, para esa parte de Europa, y el precio que nos han dejado es extraordinario, hermano, gloria a Dios. Así que hay una expansión de la obra. También llegamos a Rumanía, llegamos a Grecia. La obra tiene, gloria a Dios, estamos en Grecia, hermano, en Atenas. Alabado sea el Señor. Y estamos en Rumanía también, en un pueblo que se llama Napoca, que es la segunda ciudad más importante de Rumanía, luego de Bucarest, es Transilvania, gloria a Dios, y ahí hay obra del movimiento misionero mundial. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del Apocalipsis capítulo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Mire cómo es Dios. Yo le estaba pidiendo al Señor un mensaje para esta convención, y el Señor puso en mi corazón predicarles sobre Apocalipsis capítulo 5, y la lectura de hoy día fue Apocalipsis capítulo 5. Y yo le decía al pastor Rubén, esa es la confirmación de parte de Dios de que el mensaje, gloria a Dios, bueno, para mí me da mucho gozo, porque es acerca del Cordero de Dios que fue inmolado. Jesucristo es el Cordero de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo número 5, el verso número 1. ¿Lo tienen, hermanos? Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún
mirarlo. El verso 6 dice: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y en el verso número 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor, te damos gracias por esta bendición de estar en esta convención preciosa, Señor, sabiendo que tú estás haciendo maravillas aquí en Guatemala, cómo tú, Señor, estás obrando, Dios mío, y cómo tú has permitido que esto se construya, Señor. Gracias por tu pueblo esforzado, valiente, aquí en Guatemala, que bajo la dirección de tus siervos, Señor, el pastor Álvaro Garavito, el pastor Chay y todos los oficiales, Señor, están dirigiendo esta obra en un crecimiento tremendo, y aún, Señor, apoyando Centroamérica. Gracias, Dios mío, por todas tus maravillas, tus señales y tus prodigios, y que tu palabra corra como un río de agua viva, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden alabar al Señor, amados hermanos, y pueden tomar asiento. En esta noche estamos considerando este precioso tema. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis, gloria a Dios, es un libro muy hermoso, y se han escrito muchísimos libros sobre el libro de Apocalipsis, porque precisamente la palabra Apocalipsis, que viene del griego apocaliptos, significa un libro abierto. O sea, no es un secreto, no es un libro para que se mantenga herméticamente, o para que tengan acceso una serie de iluminados o una élite, sino que Dios le dio esta revelación a Juan para que nosotros como iglesia conozcamos todo lo que viene, lo que está en el futuro. Hay muchas cosas que nos diferencian a nosotros. Cuando las personas a veces nos preguntan y nos dicen: ¿qué diferencia hay entre un evangélico y un católico? Hay de hecho muchísima diferencia, pero la diferencia más grande que yo veo es que el evangélico, el creyente en la Biblia, sabe, conoce todo lo que se va a dar en el futuro. A nosotros, cuando vienen los magos, cuando vienen los astrónomos, los que leen la mano, los brujos, los hechiceros, y nos ofrecen sus ofertas de adivinación, el evangélico no cree. El evangélico dice: eso no sirve, eso es una tontería, es una mentira. Porque nosotros, como dijo nuestro Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, desde que nosotros llegamos a la iglesia, nosotros conocemos qué nos depara hacia el futuro. Y una cosa es saber esto nos hace libres, nos hace tener paz y tranquilidad, porque a veces cuando hay fenómenos atmosféricos que azotan el mundo, como huracanes, como grandes terremotos que se intensifican cada vez más, la gente entra en un estado de crisis, las personas se asustan. Los diarios, que son muchas veces sensacionalistas,
ponen sus titulares: se viene el fin del mundo, y la gente se pone a temblar. Pero nosotros sabemos que todavía no viene el fin del mundo, porque nosotros, conforme lo que dice la palabra de Dios, sabemos que hay una serie de eventos que se van a dar. Por ejemplo, hay un evento del que hablaba el pastor Rubén Concepción el día de ayer: el rapto de la iglesia. O sea, Dios viene a llevar a su pueblo al cielo, y ese es el evento, o la esperanza bienaventurada del creyente. Es el evento, el acontecimiento más importante para nosotros, el que lo anhelamos, lo esperamos con todo nuestro corazón. Desde el día que me convertí y que escuché esta palabra, esta enseñanza, anhelo cada día, cada noche, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que luego de este evento van a acontecer 7 años sobre la tierra. 7 años de gran tribulación, y nosotros en el cielo 7 años en las bodas del Cordero. Y la Biblia dice luego que los 7 años se cumplan, entonces Cristo viene a reinar. Y el reino de Cristo sobre la tierra son 1000 años. Y luego de eso se van a dar una serie de acontecimientos. Entonces nosotros sabemos que entre el rapto de la iglesia, lo que es la gran tribulación, y el milenio, tienen que pasar por lo menos 1007 años. Todavía no es el fin de todas las cosas. Alabado sea el Señor. Nosotros sabemos eso porque conocemos la palabra de Dios. Y en la Biblia está tan clara y está tan bien delineada por Dios que cualquiera no nos puede engañar. Pero también hay unas verdades tremendas, que es la que vamos a ver y que es la que nos depara y la que nos enseña en el libro de Apocalipsis, cuando en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, por ejemplo del 1 al 3, vamos a ver el mensaje del Señor Jesucristo a las iglesias. Pero el capítulo 4 y el capítulo 5 son escenas, acontecimientos en el cielo. Dice la Biblia, eso es en el trono de Dios, en el lugar más hermoso, en el lugar que un día yo quisiera llegar, yo quisiera conocer. Yo quisiera conocer y ver lo que nosotros hemos vislumbrado con nuestro pensamiento, lo que nosotros hemos leído, lo que anhelamos, lo que muchas personas durante todos los siglos, los cristianos dieron su vida, los cristianos se enfrentaron a los leones, apagaron fuegos impetuosos, dice el libro de Hebreos. Los cristianos enfrentaron situaciones muy difíciles, porque dice que anhelaban una patria en el reino de los cielos. Porque los cristianos sabían que su patria no estaba acá, que el destino final para nosotros no está acá, está en el reino de los cielos. Hay algunas cosas importantes que a veces uno tiene que entender. Ustedes saben que la tierra, que tiene una circunferencia de 40.000 kilómetros, pero que gira, la tierra tiene un giro sobre su eje, y es un giro que se llama el giro de rotación. Pero al mismo tiempo, al girar sobre su eje, la tierra tiene otro giro que es de traslación. Ahora usted dirá, ¿quién mueve eso? ¿Cómo se mueve? ¿Qué motor mueve eso? Nosotros que tenemos carros sabemos que el motor en nuestros carros está ligado a las ruedas con un palier, con un fierro o con una cadena, y se transmite, ¿no?, la transmisión de la fuerza del motor a la rueda para que eso pueda rodar. Pero ¿cómo es posible que un globo terráqueo tan poderoso, tan inmenso como la Tierra, pueda tener estos dos movimientos? Y no hay ningún motor
no hay ningún motor al costado inmenso, grandote que podamos ver y que lo mueve. No solo el sol, la luna, todo el sistema planetario, gloria a Dios, todo eso gira. Y la tierra gira y todo gira alrededor del sol. Es el movimiento de traslación. Pero uno de los astrónomos, Johannes Kepler, él se dio cuenta que el giro de la tierra no era un giro redondo, sino era un giro elíptico, o sea, era la forma de un huevo. Entonces, ¿cómo la gente dice tenía que ser un giro circular perfecto? No necesariamente. Y se ha descubierto que el giro de la tierra es de la forma de un huevo, o sea, es elíptico. Y entonces los astrónomos dicen, hay campos de fuerza que nosotros no vemos, que son poderosísimos, que en los momentos en que la Tierra y todo el sistema solar, o la Tierra, perdón, y todos los planetas están desplazándose alrededor del Sol, hay momentos que son atraídos por el Sol. Y ahí es cuando forman o tienen la forma de un huevo. Pero al mismo tiempo, hermano, todo el sistema solar gira también. O sea, todo este movimiento, alabado sea el Señor. Usted dice, esto es una locura. Y entonces, ¿cómo nosotros no nos caemos? ¿Cómo no salta la Biblia, no salta el agua, no salta nada? Porque hay otro campo magnético poderosísimo que es, gloria a Dios, la gravedad. Es un campo de fuerza poderosísimo que nos pega a la tierra y que no permite que todo salte y que todo vuele, que todo, y usted ni cuenta se da que todo gira. Pero cuando vemos que las nubes giran, gloria a Dios, ahí nos damos cuenta que hay movimiento, y es un movimiento de miles de kilómetros. Nosotros no nos damos cuenta, pero eso se da. ¿Quién mueve eso? Es el poder de Dios. Es algo tan complejo, es algo tan asombroso, tan maravilloso. ¿Cómo puede haber gente que diga, no hay cielo? Y algunos dirán, ¿dónde está el cielo? Pues el cielo está, gloria a Dios, arriba de todo eso, arriba del sistema solar, arriba de todas las galaxias, está el cielo de Dios. Y ahí es en donde se da este acontecimiento, en el trono de Dios. Juan está viendo una visión, Dios le está mostrando. Y mire que en el capítulo número 4, quiero que vayamos al capítulo número 4, porque dice, en el verso 1 dice, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Otra cosa que quiero decirle, ¿cuánto tiempo le tomó a Juan subir? Gloria a Dios. Si nosotros nos llevamos por los cálculos terrenales, le tomaría miles de millones de años luz. Pero Dios tiene un poder tan grande que lo que es miles de millones de años luz, Dios lo hace en un segundo, hermano. Alabado sea el Señor. Y luego de eso, dice que yo estaba en el Espíritu y Juan vio un trono, dice. Y en el trono, gloria a Dios, uno sentado. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Padre, el Dios Todopoderoso. Usted sabe que cuando se menciona trono se habla de algo real, de poder, se habla de algo sublime, de algo maravilloso. Cuando hablamos de un trono en el cielo, estamos hablando de majestuosidad, de algo imponente, de tal manera que yo creo que Juan se sintió peor que una pulga, peor, hermano, que una hormiga. Cuando uno siente el poder de Dios, cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, cuando uno siente una experiencia sobrenatural, uno parece que va a explotar en millones de pedazos. Parece que uno no da más porque siente tanto poder. Hermano, es que el poder de Dios es tan infinitamente grande que si Dios no nos protege con la sangre de Cristo, volaríamos en millones de pedazos. No quedaría nada de nosotros. No quedaría, gloria a Dios,
ni un ADN. Bendito sea el Señor. No quedaría ni una molécula, ni una célula. Y dice, y el aspecto del que estaba sentado en el verso 3 del capítulo 4 era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Está viendo el trono de Dios y lo que estaba alrededor, y él no veía el rostro de Dios, porque no hay hombre que vea a Dios y viva, hermano. Pero Dios le permitió, así como Dios le permitió a Moisés ver su espalda o ver algo de Dios, porque Moisés quería ver a Dios. Señor, quiero verte. Y tanto insistió que el Señor le dijo, bueno, métete por una rendija y yo voy a pasar. Y pasó la gloria de Dios, y Moisés vio algo de la gloria de Dios. Y dice, y quiero que veamos, hermano, porque esto tiene que ver con el capítulo 5. Porque en el capítulo 4, verso 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono salían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estos ancianos los vamos a ver también en el capítulo 5. Bendito sea el Señor. Y quiero que vayamos al verso número 9. Y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, porque también habían 24 ancianos y 4 seres vivientes. Vamos a hablar de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos también. Pero eso es lo que rodea el trono de Dios. Y Dios le permitió a Juan ver representación, no sé si en querubines. Algunos entienden que eran querubines, que tenían cara de hombre, que tenían cara de águila, cara de león, cara de becerro, que representaba la creación de Dios, que simbólicamente se postraban delante de aquel que estaba sentado en el trono. Y los 24 ancianos con coronas, y ellos ponían sus coronas delante del que está sentado en el trono. Algunos dicen puede ser una representación de los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Puede ser, hermano, la manifestación del poder de Dios, de la obra de Dios, del pueblo de Dios sobre la tierra. Quiere decir que Juan está viendo que toda la creación y que todo lo que es la representación de la obra de Dios se postra delante del Dios Todopoderoso. Y dice, y los 24 ancianos se postran delante, verso 10, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú eres el creador. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay un reconocimiento al Dios Todopoderoso como el creador, el soberano, y Él que sustenta toda la creación. Porque si Dios no sustentara toda la creación, todo esto sería un caos, todo explotaría. Pero Dios tiene el poder para crear y para sustentar. Bendito sea el Señor. Y ahora en el capítulo 5 dice que el que estaba sentado en el trono tenía extendida su mano derecha y tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Cuando nosotros vemos qué significa ese libro y por qué tenía un libro y lo que vino después, cuando el Cordero de Dios pudo abrir el libro y abrir los sellos, vamos a ver, hermano, en la Biblia se mencionan varios libros.
se menciona el libro de la vida en Apocalipsis 20 y se menciona el libro de las obras. Y en el libro de Apocalipsis 10:2 se habla de un librito del testimonio. Y aquí se habla de otro libro, que es un libro que está escrito por dentro y por fuera y tiene sellos. Y entonces en el verso 2 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y entonces ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y entonces Juan se angustió y Juan comenzó a llorar. Y Juan lloraba y decía: nadie puede abrirlo, nadie es digno, nadie tiene el poder, nadie es suficiente, ni siquiera mirarlo, ni leerlo, ni abrirlo. Nadie podía. Pero entonces uno de los ancianos le dijo: no llores, porque aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros vemos en el contexto de este capítulo lo que representa el libro, ¿qué es lo que va a suceder, hermano? Ojo, esto es muy importante. Hay pastores, hay predicadores que se confunden al estudiar la palabra de Dios, porque por ejemplo en 1 Tesalonicenses 4 habla de la segunda venida, habla del rapto, y en 2 Tesalonicenses también. Pero hay una diferencia, y uno dice: no, pero en 2 Tesalonicenses dice que no vendrá si antes venga el hijo de perdición. O sea, dicen como que hay una contradicción, pero no hay una contradicción. ¿Sabe cuál es la palabra clave? El día de Dios, hermano. Porque desatando estos libros empieza el día de Dios. Quiero que me entienda. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó todo lo que tenemos acá y puso la pareja, la primera pareja, Adán y Eva, Dios le dio una orden y le dijo: ustedes señoreen sobre la tierra. El Señor le dio el título de propiedad a Adán y a Eva, y Adán y Eva tenían la orden de Dios de señorear. Ellos vivían en santidad, ellos no conocían el pecado, ellos estaban lejos de toda contaminación, y por eso tenían señorío, tenían dominio. Por eso lo que en ese tiempo todos los animales se le respetaban, le temían. Pero cuando Adán y Eva pecaron por la desobediencia a Dios, todo se trastornó, todo cambió. Entró el pecado, entró la maldición, entró el adulterio, entró la mentira, entraron los crímenes, los homicidios, entró la brujería, la hechicería, la idolatría. Todo el diablo empezó a gobernar, porque el diablo le quitó la autoridad al hombre, el diablo le quitó el poder al hombre, y el diablo se apoderó de la tierra. Y Dios lo permitió como un castigo al hombre por su pecado y por su desobediencia. Y por eso en Apocalipsis vemos, amados hermanos, que el diablo siempre ha hecho lo que el diablo ha querido hacer. Claro, Dios le ha permitido, y Dios ha permitido que el diablo azote y sucedan cosas terribles por la desobediencia, por la maldad del hombre y de la mujer. Pero aquí vemos en la palabra de Dios que cuando el Señor está extendiendo ese libro, ese es un libro, eso es el título de la propiedad de la tierra. Eso es como Dios está diciendo: hasta aquí el diablo se ha enseñoreado, el diablo ha hecho lo que quiere, pero ahora se acabó. Alguien tiene que tomar el control, alguien tiene que tomar el dominio. Y por eso no había nadie, hombre ni ángel, nadie tenía el poder ni la autoridad ni de mirarlo.
Y por eso el anciano le dice: no llores, porque hay uno que es digno, es el Cordero de Dios. Por eso, hermano, vemos que la majestuosidad de Dios, gloria al Señor, el Padre le está entregando el título de propiedad de la tierra a Jesucristo, su Hijo. El control, el Señor, para tener el control en medio del caos, en medio de tanto pecado, el Señor no va a tomar el control y va a dejar las cosas como están. Por eso, luego de abrir ese libro, se abren los sellos, y cada apertura de sellos da lugar a las trompetas y a las copas, que son manifestaciones de los juicios de Dios, uno tras otro, para purificar la tierra, para castigar al malo, al perverso, al corrompido. Porque cuánta gente perversa y mala hay, adúlteros, degenerados, violadores, gente que hace lo malo escondido, hombres abusivos, hombres que usan su poder y se aprovechan de otras personas y lo tienen tapado, escondido. Nadie lo ha visto, pero Dios sí lo ha visto. Por eso el día de Dios es el día de la manifestación de los juicios de Dios. Ahí es cuando el Señor, gloria a Dios, tomará castigo, castigará al malo, al perverso. Bendito sea el Señor. Y quiero ver algunos aspectos, hermano, de aquel, gloria a Dios, que va a tomar el control de ese Cordero maravilloso en nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el verso número 5. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Por qué dice el león de la tribu de Judá? Porque en Génesis capítulo 49, el verso 8, 9 y 10, gloria a Dios, ahí vemos, hermanos, quiero que vayamos en la promesa de Jacob para sus hijos. Génesis capítulo 49. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Mire lo que dice: cachorro de león Judá. En el verso 8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre los pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Alabado sea el Señor. Silo significa el que trae paz. Es una referencia al Mesías, hermano. Lo que vemos en Génesis capítulo 49 está diciendo que Silo, hasta que venga el Mesías, y relacionando que viene de la tribu de Judá. Por eso en el libro de Apocalipsis, Dios es un Dios exacto. Por eso dice: el león de la tribu de Judá. Luego dice: la raíz de David. Otra característica: Jesús era descendiente de David. Pero ¿por qué dice raíz de David? Cuando dice raíz es que estuvo antes. O sea, ¿cómo es posible que puede decir nosotros decimos Jesús viene de Judá, viene de la descendencia, pero él era antes que David? Porque, gloria a Dios, cuando Jesucristo en Mateo capítulo 22, en el verso 41, quiero que vayamos a Mateo capítulo 22, en el verso número 41, gloria al Señor. Mire lo que dice:
Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y entonces Jesús le dice: pues, ¿cómo David en el espíritu le llama diciendo Señor? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Alabado sea el Señor. Hermano, Jesús le está citando la palabra y le está haciendo entender a los fariseos y a los escribas de que antes de David, él era antes de David. En algún momento los fariseos le dijeron y entraron en contradicción contra Jesús. Jesús le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ellos dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación ni de pecado. Ellos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Jesús le dijo: antes que Abraham fuese, yo era. Alabado sea el Señor. Entonces aquí vemos la segunda característica del Cordero: es la raíz de David. Y la tercera característica, y dice en el verso número 6 de Apocalipsis capítulo 5, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Usted alguna vez, usted entiende la palabra inmolado? La palabra inmolado significa muerto. Cuando usted ve a alguien muerto, lo ve echado, lo ve totalmente inerte. Un muerto no se para, un muerto no camina. Pero dice que ve al cordero como inmolado. O sea, lo ve al cordero de pie. Bendito sea el Señor. Estaba en pie, dice. Estaba victorioso. Pero ¿qué significa esto? Como inmolado significa que el Señor, el Cordero, Jesús, estaba con sus marcas de su muerte, pero está victorioso. Eso quiere decir que el Señor siempre estará en el cielo con las marcas de la redención, con las marcas del sacrificio, con las marcas de lo que Él hizo por nosotros, porque eso nunca se olvidará. Hermano, el cielo y la tierra pasarán, pero eso nunca se olvidará. Eso quedará como un memorial, como un recordatorio. Y vemos por la palabra de Dios, gloria al Señor, que nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Dónde está la referencia que Cristo, que tiene que ver que es un cordero, y por qué Apocalipsis le menciona un cordero con Jesucristo? Porque vemos, gloria a Dios, desde el capítulo 22, cuando Isaac va a presentar sacrificio y sube con su hijo, gloria a Dios, y entonces Abraham sí sube con su hijo Isaac a presentar sacrificio, y su hijo le dice: Señor, aquí está la leña, o le dice: Padre, está la leña, pero ¿y el cordero dónde está? Y ahí el Señor proveyó un cordero, hermano, y no murió Isaac. Pero luego Juan en capítulo 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego vemos en el Apocalipsis la referencia a un cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que estaba en pie, gloria a Dios, y dice: bendito sea el Señor, como inmolado, estaba en pie, pero gloria a Dios, Él tiene las marcas de la muerte, tiene las señales. Y luego dice la palabra de Dios, gloria al Señor, que ese cordero, dice, tenía 7 cuernos. O sea, es un cordero fuerte, no es un cordero débil. 7 cuernos, habla del poder total y absoluto. La palabra cuerno en la Biblia, en su contexto espiritual, significa poder, hermano. Y cuando habla que ese cordero tiene 7 cuernos,
significa que tiene todo el poder. En Apocalipsis 1:8 dice que Él es el Todopoderoso. Dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Hay personas que dicen: no, Jesús es un ángel, Jesús es un Dios menor. Pero eso va contra la palabra, porque la Biblia dice que Jesús es todopoderoso. Y cuando dice aquí que ese cordero tiene 7 cuernos, significa que tiene el poder total. Porque el número 7 habla de perfección, el número perfecto. Gloria a Dios. Y dice que tiene 7 ojos, hermano. Significa que tiene un conocimiento total. Son en realidad atributos de Dios, de la personalidad de Dios. Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo. Cuando dice la Biblia que los ojos de Dios pasean toda la tierra, significa que no hay nada, absolutamente nada, que puede escaparse al escudriño de Dios, hermano. Dios lo escudriña todo, Dios lo conoce todo. No hay nada, no hay conversación, no hay pensamiento que pueda pasar desapercibido. Dios lo ve todo. Y por eso dice: ese cordero lo conoce todo. Ese cordero, gloria a Dios, conoce todo lo que sucede. Y dice: los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y luego, gloria a Dios, dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y aquí viene, hermano, lo que vemos en el capítulo 4. Nosotros vemos en el capítulo 4, vemos a los 4 seres vivientes, los 24 ancianos con sus coronas, que adoran al que está sentado en el trono. Pero en el capítulo 5 y en el verso 8 dice que cuando Jesucristo, cuando ese cordero como inmolado tomó el libro, dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero de Dios. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará delante de Jesús, en el cielo y en la tierra. Todos los querubines, todos los serafines tienen que doblegarse delante de Cristo. Y aquí vemos que todos ellos tenían arpas, que significa las alabanzas. Se postraron y le adoraron y le alabaron con música, con alabanzas. Pero también dice: y tenían copas llenas de incienso. Y entonces las copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, rindiéndole honra, gloria, tributo y honor al Cordero de Dios. Por eso, ¿cómo pueden haber personas que digan: Jesús no es Dios, Jesús es una creación? Jesús es el Dios todopoderoso. Pero nosotros creemos en una Trinidad: es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. No nos podemos ir, hermano, como algunos en algún momento, para defender, gloria a Dios, a doctrinas que estaban yendo contra la divinidad de Cristo. Se fueron al otro lado y dijeron: solo Cristo es Dios. Por eso existe no solo Jesús el día de hoy. O Iglesia Pentecostal Unida, o Iglesia Apostólica, que es solamente Jesús, el único Dios, y no existe el Padre ni el Espíritu Santo, y lo ven como una manifestación. No, son 3 personas. No es una persona que se presenta de 3 formas, son 3 personas y un solo Dios verdadero. Pero la Biblia dice que el Padre ha dado que adoren al Hijo, y al adorar al Hijo adoran al Padre. Y cuando se adora al Hijo, se adora en el poder del Espíritu Santo.
En el momento de la adoración están los tres presentes, hermano. Porque es adorar al Padre, gloria a Dios, en el poder del Espíritu Santo. Maravilloso el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios, y cantaban, verso 9, un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Con la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, el Señor nos compró, nos rescató, nos sacó de un mundo podrido, corrompido. Hermanos, nosotros éramos viciosos, mentirosos, adúlteros, fornicarios, éramos algunos brujos, hechiceros, éramos la hez del mundo, éramos el desecho del mundo, pero el Señor nos redimió. El Señor nos cambió, el Señor pagó por nosotros. ¿Quién iba a dar algo por nosotros? Hay personas que eran un desecho humano, eran una miseria. Hasta su familia lo había desechado, la sociedad la había desechado, pero Cristo puso su mirada en esa persona. Borrachos, alcohólicos, drogadictos, toda su vida llena de vicio, toda su vida llena de pecado. La gente decía: ese no sirve, se va a ir al infierno, déjalo que se muera, que se pudra. Pero Dios nos vio, Dios nos miró, Dios tuvo misericordia de nosotros, y por eso el Señor nos perdonó, el Señor nos redimió, dice, nos redimió a todos nosotros para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, porque hay representación de la iglesia en todos los lugares del mundo. En China hay iglesia, en la India hay iglesia, en los países musulmanes hay pueblo de Dios, hay hombres y mujeres que adoran a Cristo con todo su corazón, que han sido redimidos. Y en el verso 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Dios nos trasladó, hermano, de un mundo miserable a una posición hermosa. ¿Sabe qué? El mundo nos menosprecia, pero nosotros no podemos buscar el halago del mundo. Cuando el mundo empiece a halagar a la iglesia, cuando el mundo empiece a exaltar a la iglesia, las cosas están andando mal. Porque el mundo siempre nos va a despreciar. Porque cuando la iglesia le dice su pecado al mundo, cuando la iglesia es un estorbo, es una piedra en el zapato, es que la iglesia está andando bien. Pero cuando la iglesia se viste como el mundo, escucha la música del mundo, cuando la iglesia camina como la gente del mundo, está andando mal. Gloria a Dios. Cuando el mundo quiere ser nuestros amigos, algo está fallando, hermano. Gloria a Dios. Qué raro. Antes nos menospreciaban, antes se burlaban de nosotros, ahora quieren ser nuestros amigos, entre comillas. Como dice la Biblia, no, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Por eso es una posición. Hay muchos creyentes que se dicen príncipes de Dios, reyes, somos príncipes. No, acá no, en el cielo, hermano. Acá somos hijos de Dios. Los halagos, los reconocimientos en el cielo. Acá, usted sabe lo que pasó Juan en la isla de Patmos, cuando dice la Biblia que posiblemente Pedro fue crucificado de cabeza, otros fueron aserrados, puestos a filo de espada. Gloria a Dios. Y nosotros vamos a tener el reconocimiento, el halago. ¿Nos va a gustar eso? No. A nosotros, hermanos, lo que nos gusta es que Dios
dé testimonio de nosotros. Lo más importante es que Dios se agrade de mí, de nosotros, de lo que hacemos. Por eso hay que tener una convicción muy grande. Por eso me gocé con lo que predicaba el pastor Lima. Y lo que yo siempre le pido a Dios: Señor, dale a mis hijos la misma experiencia que un día me diste. Cuando yo estaba en el pecado, cuando era mundano, Dios me dio una experiencia. Todo parte luego de una experiencia con Dios. No habrá un cristianismo verdadero sin una experiencia con Dios. Por eso nosotros en las iglesias tenemos gente que va a convenciones, tenemos personas que van a campaña, hay personas que nos acompañan y a veces son familiares, son amigos y están con nosotros, comen con nosotros y van con nosotros. Nunca han tenido una experiencia con Dios. Por eso para ellos orar, estar en los cultos, ellos están mirando la hora. ¿Por qué no acaban? ¿Qué tanto se demoran? ¡Qué terrible! ¿Por qué son así? Cuando uno tiene una experiencia con Dios, hermano, las horas son nada. Alabado sea el Señor. Me acuerdo que un día le mando Ortiz fue a Perú y él tenía que dar una clase de la obra más sublime y se tomó 6 horas. 6 horas de prédica. Y nosotros parecía que había pasado media hora. Pero hay algunos que, hermanos, pasan 2 horas, 1 hora, ¿y por qué no acaba? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y ponen una cara. Porque cuando uno tiene una experiencia, ama las cosas de Dios, hermano. Uno se siente bien. Una convención, eso tonifica nuestra alma. Una convención, hermano, nos fortalece. A mí me agradan las convenciones, me agradan las confraternidades, me agradan los cultos, porque eso refresca mi alma. Eso es vida, eso es salud, eso nos tonifica. Pero todo parte de una experiencia. Alabado sea el Señor. Por eso dice: nos has hecho reyes y sacerdotes. Eso será en el milenio y reinaremos con Cristo. Hay gente que ya quiere reinar acá. Por eso hay predicadores con tremendos carros, con unos lujos tremendos, que la Biblia dice que somos reyes. Esos son apóstatas, hijos del diablo. Son vividores, sinvergüenzas, estafadores, que están denigrando la iglesia de Cristo. Por culpa de esos sinvergüenzas, hijos del diablo, nos miran mal a nosotros. Por culpa de esos estafadores de la prosperidad, piensa que todos somos una tira de sinvergüenzas, comechados, como decimos en Perú. O sea, que vive la gran vida explotando a la gente. Nosotros no somos así, hermano. El hombre de Dios no es así. Pero quiero decir una buena noticia. Esos sinvergüenzas son un grupo pequeño. La mayoría de los hombres de Dios no son así. De hecho, yo vi una estadística. Se hizo una estadística analizando miles de iglesias en los Estados Unidos. Y no son muchas las mega iglesias, son pocas. Pero los pastores de esas iglesias se compran Rolls Royce y no quieren pagar impuestos. Se compran, una escritora Meyer, creo, se compró un abrigo de piel de bisonte. Yo no sé qué cosa será eso, pero dice que es un abrigo carísimo. Y cuando fue a pagar con su tarjeta de crédito dijo: rebájenme el IGB o el impuesto. Y la gente se rió. Los congresistas en Estados Unidos se rieron, dijeron: eso es un chiste. Tiene para comprarse un abrigo de $20,000 y no quiere pagar el impuesto. Se compra un carro de $300,000 y no tiene para pagar el impuesto. Eso es una broma, es una burla. Por eso los programas cómicos en Estados Unidos barrieron con eso, hermano. Y salía esta escritora del libro con su bisón, o sea, unos imitadores, y salían estos predicadores
de la prosperidad con su tremendo carro y pidiendo y llorando para que le rebajen el impuesto. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos predicadores, tenemos pastores, están en lugares difíciles, están pagando el precio, viven con la justa. Yo sé que hay muchos acá, viven con recursos muy limitados, no les alcanza y están clamando a Dios y Dios les ayuda. Y ese, hermano, es una inmundicia ver eso, ver por otro lado gente que vota, que despilfarra el dinero que supuestamente lo da la gente para la obra de Dios. Por eso es que el Papa León X, en tiempo de Lutero, él dijo: voy a construir una capilla, dijo, para Dios. Era una capilla extraordinaria, carísima, le tomó muchos años, y por eso se metió en este tema de las indulgencias, porque quería cubrir sus gustos papales de un templo fabuloso, fastuoso, a costa del sacrificio del pueblo. Alabado sea el Señor. Eso es lo más absurdo que pueda haber, hermano. Mire cómo Dios ha bendecido a Guatemala. Se ha construido un tremendo lugar para convenciones, pero con sacrificio, y un pueblo que ama a Dios. Y cómo con el paso de los años se ha venido mejorando, gloria a Dios. Pero esto es para alabar a Dios. Aquí no hay lujo, hay algo bien hecho, bien construido. Pero cuando la gente dice: vamos a construir, como en Estados Unidos construyeron la Catedral de Cristal, y eso era una joya arquitectónica. ¿Acaso Dios nos ha llamado a nosotros a construir joyas arquitectónicas, hermano? Para que la gente venga y vea, qué tal la arquitectura. Cuando el predicador predica, se ve el cielo atrás. Qué maravilla, qué extraordinario. Eso no nos interesa a nosotros. Nosotros lo que queremos es que la gente, cuando venga, salga llorando, quebrantado por su pecado. Por eso hay un montón de predicadores chistosos, payasos, sinvergüenzas, que hacen reír a la gente, hacen chistes, faranduleros. Mejor lo ponemos en un circo, en un programa cómico. Y hay gente que le gusta eso. Y hay gente que va por montones. Por eso dijo Jesús: ancho es el camino que lleva a la perdición. Porque, ¿qué dice la Biblia en Malaquías? Las palabras del predicador son como clavos, son como aguijones. Porque Dios nos ha llamado a decir la verdad contra el pecado, duela a quien le duela. Yo me acuerdo que en Perú hay un pastor que nos decía, un pastor muy conocido que está metido en política ahora. Ese pastor es un apóstata. Ese no es pastor, pero ya tiene cierta edad. Y decía: ay, esos mensajes de Pastor Rodolfo hacen daño a la gente, decía. Ay, esos mensajes no deben salir. Porque ese era un cobarde, acomodado, sin vergüenza. Entonces, cuando ve que uno predica la palabra de Dios como es, hermano, gloria a Dios, se molesta. Pero cuando uno le dice al borracho, borracho, al adúltero, el adúltero, si usted no le dice eso, ¿cómo se va a convertir? Usted no le puede ir por la tangente. Y ay, la gente se va a molestar. Mire, quiero contarle un testimonio de Billy Graham. Billy Graham murió hace poco. Pero Billy Graham, cuando lo invitaron a la Universidad de Oxford en Inglaterra, él lo invitaron para una campaña hace muchos años. Las universidades se abrían al evangelio. Como él era conocido, lo invitaron. Y entonces él dijo: estoy en Oxford, tengo que tener un mensaje refinado para llegar a esta gente, porque son las mentes más brillantes, estaban en Oxford. Y él dice que los primeros días empezó a dar un mensaje refinado para tratar de llegar a la gente, acomodar su mensaje. O sea, en medio evangelio y mitad ciencia y todo lo demás.
pero vio que no pasaba nada. Hasta que él dijo, bueno, voy a predicar como siempre he predicado. Y comenzó a predicar. Y la gente comenzó a convertirse a Cristo. De hecho, cientos de personas se convirtieron a Cristo. Y muchos predicadores, hermano, que han ido a universidades importantes. Usted tiene que dar lo que es y ser como es. No se adapte, no se transforme. Dios da el mensaje. Alabado sea el Señor. A eso le pasó a Pablo. Dice la Biblia, cuando Pablo fue a Atenas y vio todos los ídolos, al Dios tal, al Dios tal, al Dios tal, al Dios tal. Entonces Pablo dijo, voy a dar un tremendo mensaje, y vio un efigie al Dios no conocido. Y entonces Pablo dijo, bueno, a este Dios no conocido al que yo voy a predicar. Y no hubo mucho efecto, hermano. Alabado sea el Señor. Porque Dios le había dicho a Pablo que cuando Pablo predicara, tenía que predicar, gloria a Dios, la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo, para los romanos, para la mente romana, si él humanamente él se ponía a pensar y dice, ¿cómo le va a predicar a los romanos? Los romanos piensan en función de fuerza y de poder. O sea, tengo que predicar a un Dios muy poderoso, grande. Y a los griegos tengo que hablarles sabiduría. Y entonces el Señor le dijo, no, predica la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo era la debilidad. O sea, era Cristo había muerto en la cruz. Entonces humanamente Pablo diría, pero ¿cómo voy a predicar de alguien que muere en la cruz? Eso para los romanos no lo van a aceptar. Pero ese era el método de Dios. Para los romanos era locura. Para los judíos era tropezadero. Ese es el mensaje de Dios, hermano. No podemos contextualizar, no podemos adaptarnos. Hay que dar lo que Dios nos da. Hay que predicar la Biblia como es. Y cuando Pablo predicaba, por eso dice, predicaba con temor y con temblor. Pablo era un tremendo orador, extraordinario orador. Era una eminencia, era un intelectual extraordinario. Pero cuando predicaba tenía que hablar de la cruz de Cristo. Alabado sea el Señor. Y el Señor decía, cuidadito, Pablo, que te vayas a hablar de todo tu filosofía, tu conocimiento. Habla solo de la cruz de Cristo. Y el mensaje era, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo derramó su sangre por nosotros. Cristo nos redimió, nos libertó, nos cambió, nos transformó. Bendito sea el Señor. El verso 11 dice, y mire, hermano, aquí se pone interesante porque primero vemos los 4 seres vivientes. Vemos los 24 ancianos. Pero luego se suma un coro y empieza la adoración. Y dice, y oí la voz de muchos ángeles. A esa adoración al Cordero se suman los millones y millones de ángeles que comenzaron a adorar. Y luego dice, los ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que estaban adorando a Dios. Un día estaremos frente al Cordero. Un día estaremos frente a Cristo. Y todos nosotros adoraremos al Señor. Y millones y millones y millones de los redimidos, de los cambiados, de los transformados, adoraremos a Cristo, hermano. Y no será por una noche, será por toda la eternidad. Día tras día, por toda la eternidad. Eso será nuestra fuerza.
Eso será nuestro deleite, será nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena, será nuestro sueño, adorar a Cristo por toda la eternidad. Si alguien acá quiere pasar adelante, si alguien dice yo quiero sumarme, yo necesito la ayuda de Dios, venga al altar. Todo aquel que quiera venir, hermano, queremos orar. Si usted necesita fortaleza espiritual, si usted ha venido en esta noche y usted está desalentado, desanimado, aquí está el Señor. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está el que murió por ti, por mí. Si el mundo no te hace caso, si no eres nada para la gente del mundo, pero Dios, para Dios sí somos importantes. Y un día podrás decir, redimido soy por la sangre del Cordero. Si alguien más quiere pasar, queremos orar. Queremos pedirle a Dios que Dios ponga su mano, su sello, su bendición. Qué lindo es adorar a Dios. Qué lindo es llorar en la presencia de Dios. Derramar tu alma. Decirle, Señor, eres lo más grande, eres lo más sublime que me ha pasado. Eres el Todopoderoso. Él es quien fue digno de abrir el sello y tomar el control. Qué lindo que todo no está a la deriva. Cristo va a tomar el control. Pero aunque el mundo siga a la deriva, Cristo ya tomó control de mi vida y puede tomar control de tu vida. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pido por cada vida, por cada persona que está aquí, Señor. Da la fortaleza, Señor, la obra de tu Santo Espíritu, el poder de tu Santo Espíritu. Extiende tu mano. Extiende tu mano, Señor, y bendice, toca, renueva, fortalece, Señor. Da la unción de tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Aleluya. Cristo venció, hermano. Él venció para vencer. Él venció la muerte. Él venció a los principados, a las potestades. Los exhibió públicamente en el Calvario, triunfando sobre ellos en la cruz. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Él venció a los principados. Él los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Aleluya. Y en el Calvario la batalla Él ganó, y al infierno para siempre derrotó.
sangre vida eterna Él me dio. Desde que Cristo en el Calvario ya venció mis pecados, para siempre perdonó. Ahora soy libre de la cruel condenación. Desde que Cristo de mis pecados perdonó. Y en el Calvario la batalla Él ganó. Con su sangre vida eterna Él me dio. En el Calvario la batalla Él ganó. Y al infierno para siempre derrotó. El Calvario la batalla Él ganó. Y al infierno para siempre derrotó. Ya soy libre de la cruel condenación. Desde que Cristo de mis pecados perdonó. Y ahora en Cristo todo mi ser ya libre. Desde que Cristo es el dueño de mi ser. Y en el Calvario la batalla Él ganó. Y al infierno para siempre derrotó. Sangre, vida eterna, Él me dio. Aleluya. Declare la victoria por la sangre de Cristo. Él es el Cordero inmolado. Él es el Cordero inmolado. Su sangre nos ha hecho libres de la cruel condenación. Santo, qué bueno, qué bueno. Levante sus manos, hermano, dele gracias a Dios. Dele gracias, que no se quede nadie sin dar gracias. Porque por la sangre de Cristo, de ese Cordero inmolado, estamos aquí. Dele gracias, que se oiga, a ver, por lo menos un minuto. Sube el volumen, súbele. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por el día de la redención. Gracias por el perdón de mis pecados, porque fui lavado con tu sangre, porque mi nombre
Dios siga bendiciendo grandemente a toda la audiencia de Remanente Escogido y a la cadena de medios de comunicaciones que han podido transmitir esta preciosa convención. Sin duda alguna, este culto ha sido de bendición para nuestra vida y escuchamos la palabra del Señor en voz del pastor Luis Mesa Bocanegra, que nuestro Dios Todopoderoso es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, gracias por sus comentarios y por sus saludos. A la vez le hacemos una invitación para que el día de mañana pueda estar en sintonía con nosotros a las 9:00 AM para nuestro cuarto culto de convención. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes Tania Rivera y el equipo de Remanente Escogido. Dios les bendiga, con permiso. Es lo que el apóstol Pablo decía, más gracias sean dadas. A continuación, programa especial.